Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso a Cristo. Amén. Gracias, Señor. Tomamos asiento. Amén. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Amén. Una bendición poder estar en este día viernes. Amén. En la casa del Señor. Adorando su nombre. Y bueno, hemos alabado al Señor, cantado canciones. Saben que las alabanzas tienen palabra de Dios, hay mensaje profético. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice recién la última adoración que cantábamos, que decía, inúndanos de tu gloria, ¿no? Y después dice, ante tu presencia, demonios caen, ¿no? Huye la muerte, ya no hay enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Sabemos que cuando hay presencia de Dios, lo malo tiene que huir. Amén. Hoy estamos en su presencia y la promesa del Señor dice que a donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús lo prometió. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Cuando los discípulos se encontraban ahí angustiados, escuchando de boca de Jesús, yo me tengo que ir a la casa del Padre, ¿no? Entonces todos se miraron y se quedaron pensando, ahora qué vamos a hacer, nos vamos a quedar solos. Pero Jesús les dijo, he aquí que yo vendré a vosotros. A donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. ¿Cuántos creen que hoy Jesús está aquí en medio de nosotros? Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás, porque el Espíritu Santo está aquí para bendecirnos, para restaurarnos, para darnos fortaleza en esta noche, para tocar nuestras vidas. Yo no sé cómo viniste vos hoy a este lugar, pero Dios lo sabe. Vos has venido porque Dios te ha traído, el Espíritu Santo te ha convocado para restaurarte, para bendecir tu vida. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora, Señor amado, tú que cumples tu palabra, tú que cumples tu promesa, Señor, manifiéstate en medio de nosotros en esta noche, como dijiste en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas. Tú dijiste, Señor, aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, Señor. Quizá hoy algunos de nosotros hemos venido como tierra seca. Quizá hoy algunos de nosotros hemos venido, Señor amado, con nuestro manantial seco, Señor. Pero tu palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, reactive en nosotros tu presencia. Que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor amado, esté haciendo fluir nuevamente esos ríos de agua de vida que tú dijiste que correrían en nosotros, porque nosotros estamos aquí porque creemos en ti. Sabemos que tú eres el centro de este lugar, tú eres el centro. Cuando nos reunimos, tú estás en medio. Señor, reactiva tu presencia en medio de nosotros. Si alguno de nosotros en esta noche te sentía lejano, sentía que tú estabas lejano, que tú, Dios mío, Señor, habías estado fuera, Señor, que en esta noche podamos sentirte una vez más dentro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, llena de paz nuestras vidas. Señor, haznos disfrutar de las primicias de tu reino, Señor, que son paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. Haznos disfrutar en esta noche, Señor. Si alguno vino atribulado, si alguno vino cansado, con temores, Señor, que la paz de tu Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, esté quitando ese temor, esté quitando ahora esa duda, esa desesperación, en el nombre de Jesús, esa desconfianza por el presente, por el futuro, Señor. Tú nos das seguridad, tú nos das paz, Señor, más allá de la dificultad grande, más allá del problema grande que estemos enfrentando, tú nos prometes estar con nosotros. Tú dijiste, he aquí, yo estaré con ustedes, yo estaré con ustedes, y tu palabra dice, si tú estás con nosotros, ¿qué contra nosotros, Señor? En esta noche, Señor, recibimos seguridad por el presente, recibimos seguridad por el futuro, sabiendo que si tú estás con nosotros, por más grande que sea el problema, por más grande que sea la dificultad, está resuelta, porque está en tus manos, porque tú dices, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mía es la batalla, dice tu palabra, no es con ejércitos ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor,
Que hoy venga a nuestros corazones esa confirmación de tu Espíritu Santo, Señor, de que si tú estás con nosotros, nada es imposible. Porque tu palabra dice que nada es imposible para aquel que cree. Señor, no hay enfermedad, no hay situación financiera, no hay imposibilidad, Dios mío, que nos pueda robar el gozo, que nos pueda robar el gozo de la victoria que tú nos has prometido, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí como has prometido. Y sabemos que tu mano está tocando ahora nuestros corazones. Tu mano está tocando nuestros cuerpos, nuestras mentes en esta hora, para impartirnos esa paz, esa presencia, esa bendición que estamos necesitando. Y sabemos, Dios mío, en esta hora que también nuestros seres queridos están siendo bendecidos en nuestro hogar, en nuestra casa. Esos familiares, esos amigos que están necesitando de tu bendición. En esta hora los presentamos delante de ti, los representamos a ellos en este lugar, pidiendo que tú bendigas sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos que hoy no han podido estar, que no han podido llegar en esta noche. Tú conoces sus vidas, tú conoces, Dios mío, por qué no han podido, pero te pedimos que tú los estés bendiciendo, estén donde estén en esta hora, Señor amado, y que en la próxima reunión, Dios mío, puedan estar aquí gozando de tu presencia como nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Cristo, amén. ¿Quién vive? ¿Quién reina? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor que podemos decir que esta es la segunda reunión del año 2022. Amén. Porque nosotros comenzamos la primera reunión del año el día 7 de enero, amén, celebramos Santa Cena, así que ahora la próxima reunión vamos a estar celebrando Santa Cena, amén. ¿Cuántos quieren tomar Santa Cena? De los que no tomaron, amén. Pero en la próxima reunión vamos a estar sí o sí. ¿Cuántos dicen vamos a estar sí o sí aquí? Amén. Para estar renovando el pacto, amén, a través de la sangre del Señor Jesucristo en la Santa Cena, amén. Damos gracias a Dios y vamos a leer una palabra que el Señor me estaba dando en el día de hoy para compartir, amén, gloria a Jesucristo. Una palabra que está en Mateo capítulo 4, verso 12 al 16, amén. Vamos a buscar Mateo capítulo 4, verso 12. Gloria al Señor. ¿Lo encontraron? Amén. Mateo capítulo 4, verso 12 al 17 inclusive. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esta palabra? Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Bueno, es una palabra tremenda que hoy el Señor me estaba dando para compartir, y tiene que ver con el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice que cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista, es bautizado, ¿cierto? Y después de ahí parte al desierto para ser tentado. Y dice que en el desierto él tuvo una batalla espiritual. Amén. Dice que ahí se enfrentó con Satanás, y Satanás lo tienta a Jesús, ¿no es cierto?, en tres áreas de su vida, ¿no? Lo tienta queriéndole dar
los reinos del mundo, lo tienta queriendo que él tiente a Dios, ¿no es cierto? Y cuando sale victorioso de esa batalla espiritual, dice que lo primero que hace Jesús cuando se entera que Juan el Bautista estaba preso es dar inicio a su ministerio, ¿no? Él salió victorioso de esa batalla con Satanás y lo primero que hace es no ir a Jerusalén, no ir a Judea, que eran las ciudades en donde estaba establecido el templo, ¿no? Donde estaba el centro de adoración, sino que él vuelve a Nazaret, que es el lugar donde él se crió, y de allí parte para Capernaum, que es la ciudad, ¿no es cierto?, de la cual estamos hablando en este texto, ¿no? Esa ciudad es una ciudad, era rechazada por el pueblo de Israel, ¿no? Era una ciudad que nadie quería ir porque era una región, estaba muy llena de gente que no era judía, de gentiles, ¿no? Por eso dice Galilea de los gentiles, ¿no? Y sabemos que el pueblo judío tenía un rechazo hacia los pueblos que no eran judíos, ¿no? Lo mismo podemos decir, trayéndolo a nuestros días, que podemos decir que era un lugar que estaba lleno de incrédulos, ¿no? No había gente que creyera en Dios, no había gente que adorara a Dios, ¿no es cierto? Entonces, dice que Jesús, ¿qué hizo? Fue directo a donde estaba el territorio enemigo. ¿A dónde fue Jesús? Territorio enemigo. El Señor fue nuevamente y dijo, bueno, Satanás, yo te he vencido en el desierto y yo te voy a vencer ahora en tu territorio. Dijo el Señor en los evangelios, cuando el hombre fuerte es atado, se pueden saquear todos sus bienes, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús se metió en ese lugar, en esa tierra que era rechazada por el resto de Israel, a donde estaba lleno de gente gentil, gente pagana, pero también había pueblo de Israel que estaban en necesidad. ¿Cómo estaban? En necesidad. En ese lugar estaba lleno de enfermos, lleno de endemoniados, lleno de gente que tenía que conocer la buena noticia del Evangelio. Amén. Era un lugar en donde había mucha necesidad. Jesús dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Amén. Por eso Jesús no fue a Jerusalén, que estaba lleno de religiosos, no fue a Jerusalén donde estaba el templo, el centro de adoración, sino que fue al lugar a donde estaba la necesidad, a donde había enfermos, a donde había gente perdida, ¿no? Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué vino a buscar Jesús? Lo que se había perdido. Como vos y como yo. Amén. Amén, que estábamos perdidos, ¿no es cierto? Pero lo que más me llama la atención de este texto de la palabra de Dios es la palabra profética que cita Mateo, que está en Isaías. Amén. Esta palabra que dice, gloria al Señor, como dijo el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Nestalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba asentado dio gran luz, y los que estaban en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Amén. Miren lo que dice esta palabra en Isaías, porque aquí Mateo está citando a Isaías. Amén. ¿A quién está citando Mateo? A Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores. Amén. En la palabra de Dios tenemos profetas mayores y profetas menores. Amén. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, amén, son los profetas mayores. Y después tenemos otros profetas que son llamados profetas menores, amén, no porque sean inferiores, sino porque son libros más cortos, amén, de texto más corto, y porque fueron profetas que tuvieron un periodo más corto para profetizar, amén. Pero Isaías, por ejemplo, se le llama el profeta mesiánico, porque él fue el profeta que más habló acerca de Jesús, amén. Muchos años antes de que Jesús naciera, Isaías profetizaba acerca de Jesús. Y nosotros podemos leer esta palabra que cita Mateo en Isaías capítulo 9, verso 1. Amén. Libro de Isaías,
capítulo 9, verso 1. En mi Biblia se titula Nacimiento y reinado del Mesías. Amén. Miren lo que dice el verso 1 y 2, que son los dos versos que cita Mateo en el Evangelio, que acabamos de leer. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Amén. Gloria al Señor. El profeta Isaías estaba hablando de lo que estaba sucediendo con Jesús, lo que acabamos de leer en Mateo. Amén. Jesús de repente decidió ir a Capernaum. Y Mateo mismo cita esta palabra profética y dice: para que se cumpla la palabra que habló el profeta Isaías. Tierra en la cual la gente habita en oscuridad. Tierra en la cual la gente está asentada en sombra de muerte. Amén. Entonces, este texto nos habla de que era una región en donde la gente ya había perdido la esperanza, en donde la gente ya se había asentado. ¿Vieron cuando tenemos algún líquido, ¿no es cierto?, que lo dejamos mucho tiempo, ¿no? Puede ser a veces cuando se deja la botella de vino durante mucho tiempo parada, es como que se asienta abajo, ¿no? Hay algo que se asienta abajo, ¿no es cierto? Y así hay líquidos, ¿no?, que cuando los dejamos mucho tiempo en un lugar, parece como que abajo se pone más turbio, ¿no? Y de esto habla el estar asentado. Era gente de esa región que ya estaba desesperanzada, que ya no tenía esperanza de salir de la situación en la que estaba. Vivían en oscuridad. ¿Cómo vivía esa gente? En oscuridad. Vivían en oscuridad. Vivían sin saber qué iba a ser su futuro, cuál iba a ser, qué iba a pasar con ellos. Ellos querían cambiar la situación de su vida, pero no podían, ¿no? Era una región de sombra y de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios, no podían acercarse a Dios. Y la gente religiosa, los que tenían la palabra de Dios, los que eran sacerdotes, los que eran religiosos del templo, nadie iba a ese lugar a llevarles la palabra de Dios. Nadie iba a ese lugar a hablarles de que en Dios hay esperanza. Amén. Y esta palabra nos habla también a nosotros en este tiempo, de que en algún momento también nosotros estuvimos como asentados en lugares de oscuridad, como en lugares de sombra y de muerte. ¿Y cuánta gente de las puertas para afuera de este lugar está así en este momento? Asentadas en oscuridad, asentadas en lugares de sombra y de muerte. Ellos creen que ven, ellos creen que hay libertad en sus vidas, pero no es así. Están en tinieblas, están en oscuridad y en sombra de muerte. Mucha gente se la ve del lado de afuera feliz, se la ve contenta, se las ve disfrutando de cosas materiales que pueden tener, pero por dentro Dios sabe, amén, que están desesperanzados, que están angustiados. Algunos sacian esa sed de esperanza comprando cosas materiales, ¿no? Hoy me compro esto, mañana me compro el otro, y parece como que se sacan esa ansiedad, ¿no es cierto?, ese vacío que hay dentro de ellos. Pero ese vacío que está dentro de ellos habla del lugar en donde ellos están realmente. Están en lugares de oscuridad, están asentados en lugares de sombra y de muerte. Tienen el río de agua de vida fluyendo en sus corazones. ¿Cuánto lo creen? Y esa región estaba llena de necesidad. Habían perdido la esperanza de Dios y de todas las cosas. Pero dice que Jesús, ¿qué hizo? Puso su centro de operaciones en ese lugar. Jesús comenzó su ministerio
en el medio de una región que estaba dominada por Satanás. Amén. Puso su primer inicio de ministerio en ese lugar, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra de Dios que se cumple la palabra del profeta Isaías, que dice en ese lugar que estaba la gente en oscuridad, luz les resplandeció. Amén. Vino un nuevo amanecer para la gente de Capernaum. ¿Cuánto lo creen? Y en esta noche Dios nos está diciendo, nosotros estábamos viviendo en oscuridad, nosotros vivíamos en una noche, ¿no es cierto?, en un vacío, en una desesperanza, pero de repente un día escuchamos hablar de Jesús. Un día escuchamos hablar de que había un Dios al cual nosotros podíamos orar y que Él nos escuchaba. Un día escuchamos de que Dios envió a su Hijo al mundo para morir en una cruz por nosotros, y entendimos que realmente ese Dios que nosotros no atrevíamos a mirar ni a pensar en Él, ni pensábamos que Él se acordaba de nosotros, pudimos entender a través de la obra de la cruz de que Él nos amó con amor eterno. Amén. Aún antes de que nosotros lo conociéramos, aún antes de que nosotros escucháramos hablar de Él, entendimos que Dios nos amó con amor eterno. Y pudimos abrir nuestro corazón y pudimos creer, y nos sucedió lo que le sucedió a la gente de Capernaum. Amén. Estábamos en sombra y en tiniebla, en atadura, en enfermedad, en un montón de cosas negativas, sin fe, sin Dios, sin esperanza, pero de repente luz nos resplandeció. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y esa luz nos está resplandeciendo nuevamente en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Hay una luz que viene a nosotros, porque no somos nosotros los que buscamos, sino que es Él quien nos viene a buscar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios va donde está la necesidad. Y si hay un corazón, dice la palabra de Dios, que Dios nunca dejará de oír un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso hay gente, amén, que ha perdido muchas veces la esperanza, se ha desanimado, ha pensado que Dios se había olvidado de ellos, pero aún estando en una situación de desesperanza, de oscuridad, de tiniebla, no eres tú el que se va a quedar ahí en ese lugar. Dios no te va a dejar en ese lugar, porque Él prometió, yo vendré a vosotros. Amén. Él dijo, yo iré por ti. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Sí, Señor. Y si nosotros estábamos perdidos, Cristo ha venido a encontrarnos. ¿Cuánto lo creen? Amén. En esta noche nosotros somos hallados por Dios. Decir, yo soy hallado por Dios. Yo soy hallada por Dios. Yo estaba en oscuridad, Yo estaba en oscuridad, pero la luz de Cristo me iluminó pero la luz de Cristo me iluminó y me sacó del lugar de sombra y de muerte y me sacó del lugar de sombra y de muerte y me trasladó al lugar de la vida y de la luz. y me trasladó al lugar de la vida y de la luz. Así es, amado. Aleluya. Dice la palabra de Dios, porque Jesucristo ha venido para sacarnos del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz admirable en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Señor, amén. Por eso en esta noche nosotros tenemos que despojarnos, amén, de toda desesperanza, tenemos que despojarnos de todo desánimo, tenemos que despojarnos, amén, de toda tiniebla que nos quiere invadir, porque nosotros tenemos la luz de la vida. ¿Cuánto la creen? Amén. Aquel que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos tienen la luz de la vida en esta noche? Aleluya, amén. ¿Cuántos dar un aplauso Sí, a Jesucristo Señor. en esta noche? Gloria al Señor. Me gusta esta palabra de Isaías que cita el texto de Mateo capítulo 4, porque comienza diciendo en el verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, Señor. tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a Zabulón y a Neftalín. No estarás para siempre en angustia. Amén. Yo no sé cuántos en esta noche, durante este tiempo, durante estos días que comenzaron del año, estuvieron en angustia. Y yo sé que cuando uno entra en angustia, cuando uno entra en desánimo, es difícil salir. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. La angustia parece que se aferra a nosotros. Amén. Es un sentimiento.
Pero yo me atrevo a decir que también es un espíritu. ¿Cuántos lo creen? Así es. Pero dice el Señor, no estarás sumergido para siempre en la angustia. Sí, Señor. Cuando nosotros estamos angustiados y estamos mal, pensamos que nunca vamos a salir. Cuando uno está depresivo o está desanimado, piensa que ese estado nunca va a terminar. ¿A cuánto les ha pasado eso? Aleluya. Amén. Y a la gente de Capernaum le estaba pasando eso. Y a la gente de la cual habla Isaías, 700 años antes, también le estaba pasando eso. Amén. ¿Saben por qué? Porque hay un principio de la palabra de Dios, hay un principio bíblico, amén, que dice que nosotros a veces pasamos por desiertos, Así es, Señor. pasamos por periodos de angustia, por periodos de prueba y de necesidad, siendo hijos de Dios, amén. Dice que es necesario, amén, pasar por periodos de angustia, por periodos de necesidad, porque es ahí, cuando estamos en el desierto, como estuvo Jesús en la tentación, cuando nosotros nos volvemos a Dios, Sí, Señor. cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos, dejamos de mirar la tierra y comenzamos a levantar nuestra mirada al cielo. Así ¿Saben es. por qué? Porque no tenemos otra cosa que mirar. Cuando estamos en el desierto no tenemos nada de qué agarrarnos ni aferrarnos, solamente nos queda confiar en Dios. ¿Cuánto lo Gloria a creen? Dios. Amén. Es necesario pasar por desiertos, es necesario pasar por valles de negatividad, pero Dios dice, no estarás para siempre en angustia. Tu situación y tu circunstancia negativa no es para siempre. Yo vendré a vosotros, yo te rescataré, dice el Señor. No estarás para siempre en oscuridad, sino que luz resplandecerá sobre tu vida. Y Dios te está diciendo en esta noche, la luz de mi presencia resplandecerá sobre tu vida. La luz de mi presencia resplandecerá sobre tu casa, porque es un propósito de Dios, porque es mi promesa, dice el Señor. Amén. La promesa de Dios dice, yo vendré a vosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. El Señor viene a tu vida, el Señor va a tu casa, el Señor no ha retardado su promesa. Amén. Quizá hay alguno que está pensando y está diciendo, bueno, pero ¿hasta cuándo? Dios me ha prometido, pero han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años y no ha venido mi bendición. Amén. Pero el principio bíblico dice, he aquí, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Gloria. Lo que yo prometí, dice el Señor, lo cumpliré. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso el Señor en esta noche te está confirmando. Te está diciendo que a lo mejor vos estabas ahí como la gente de Capernaum, sentado y asentado en sombra de muerte. Gente que ya no tenía esperanza, que se tiró ahí y quedó, pensando que ya no iban a salir, pensando que Dios se había olvidado de ellos. Pero la gente de Capernaum no se acordaba que Isaías les anunció y les dijo, miren, ustedes no van a estar para siempre en derrota, ustedes no van a estar para siempre rechazados y desechados por los demás, porque yo no los desecho, dice el Señor. Y aunque pasen 10 años, aunque pasen 20 años y aunque pasen 700 años, luz va a resplandecer sobre ustedes. Aleluya. Recibo. Yo vendré a vosotros, Sí, dice el Señor, y transformaré tu escenario negativo en un escenario de vida y de bendición y de victoria para tu vida. Aleluya. No estarás para siempre en derrota, dice el Señor. Yo vendré a vosotros. ¿Quién vendrá a vosotros? Cristo. Cristo Jesús. ¿Quién viene a nosotros? Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo cree? Amén. ¿Saben que la palabra de Dios tiene varios cumplimientos? ¿Qué tiene la palabra de Dios? Varios cumplimientos. Nosotros podemos ver en Isaías capítulo 9 y en Mateo capítulo 4, amén. Podemos ver primero la unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, Señor. Amén. Saben que sus Biblias tienen Antiguo y tienen Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Amén. Entonces a veces decimos, bueno, el Antiguo Testamento es difícil de entender, el Antiguo Testamento no lo leo porque no entiendo nada, amén. Pero nosotros podemos ver ahora a través de esta palabra la conexión que hay y ver que la Biblia es un solo libro. Sí, Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Antiguo Testamento habla
de Cristo. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De Cristo. Es el anuncio. Amén. Y el Nuevo Testamento es la consumación del Viejo Testamento. Sí, Señor. Entonces vemos a Isaías anunciando la venida de Jesucristo. Por eso dice el reinado del Mesías. Jesucristo aparece en la escena de la historia en el tiempo de Mateo y se cumple la palabra del profeta Isaías. No solamente Cafarnaúm vio gran luz y vino liberación. No solamente, sino que todo el territorio de Israel y todo el mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque la salvación del Señor es para todo el mundo. Sí, Señor. Bien. Amén. Por eso dice que Jesús va a Galilea, porque en Galilea había judíos, había gentiles de todas las naciones. Y Galilea estaba rodeada de naciones extranjeras. ¿Por qué Jesús va a ese lugar? Porque el mensaje profético es que la salvación de Jesús es para todas las naciones. Amén. Amén, para todo aquel que cree. Sí, Señor. Amén. Hay luz para nosotros. Amén. Dios ilumina nuestras vidas en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Amén. El principio bíblico de la palabra de Dios dice que Él no se olvida de sus promesas. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Jesús. El segundo principio bíblico dice, Dios siempre va a donde está la necesidad. Donde hay oscuridad, la luz de Cristo ilumina buscando a los perdidos. Amén. Aleluya. Ahí donde vos estés y donde vos te metas y donde haya oscuridad, dice que la luz de Cristo va a iluminar. Jesús no te va a dejar abandonado, al contrario, Jesús te va a ir a buscar. Cuando yo me convertí al Señor, amados, Jesús me vino a buscar a mí, porque yo no lo busqué. Amén. Ninguno me vino a predicar en persona. Amén. Yo todas las mañanas miraba un programa de televisión hace como más de 30 y pico de años que se llamaba el Club 700. Amén. Y era un programa cristiano de Estados Unidos. En ese tiempo había 4 canales nada más en la tele, no había cable como tenemos hoy. Miraba a la mañana, como yo trabajaba de noche, para mí el desayuno era la cena. Amén. Entonces mientras yo comía antes de irme a dormir, miraba el Club 700. Y ahí había un predicador que hablaba en inglés, pero que le traducían simultáneamente mientras él hablaba. Morochito, era negro, de tez morena, y él predicaba, y yo lo escuchaba siempre, y me llamaba la atención y me gustaba lo que él decía. Y dice que un día terminó de predicar y dijo, si vos crees recibir a este Jesús en tu corazón, hacé esta oración conmigo. Y yo creí, la palabra de Dios me impactó, y hice la oración de fe con él. Y algo tremendo pasó en mi vida. Cuando yo apagué la televisión y me fui a acostar, sentí la presencia del Señor por primera vez. Y entendí que había algo sobrenatural que había ocurrido en mi vida. Entendí que verdaderamente el Cristo del cual me hablaba esa persona por televisión desde Estados Unidos había venido a visitarme a mi habitación. Aleluya. Entendí que Él vino por mí a buscar lo que se había perdido. Señor. Y así Jesús también fue por cada uno de ustedes. Y Él dice en esta noche, yo no te voy a dejar a donde vos estás. Aleluya. Por más lejos que vos estés, yo voy a ir por vos. Yo te buscaré y tú estarás conmigo. Y aunque estés en valle y en sombra de muerte, ahí resplandecerá mi luz sobre tu vida. Gloria a Dios. Dios no te va a desamparar. No estarás para siempre en angustia, dice el Señor. Yo vendré a tu vida y te consolaré. Y cambiaré tu situación, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos reciben esta Sí, palabra? Señor, recibo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. El tercer principio bíblico que enseña esta palabra es lo que antes fue humillado será restaurado por Dios en su tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. El que fue humillado será exaltado. Dice la palabra de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Saben por qué dice esta palabra? Porque en el tiempo de Isaías, todo ese territorio había sido destruido
destruido. Las ciudades habían sido destruidas por las naciones invasoras. Amén. Y los judíos que vivían ahí habían sido humillados, porque habían sido sacados de su tierra y habían sido llevados a territorio enemigo. Y todo ese territorio quedó como maldecido durante todos esos años, hasta que vino el Señor Jesucristo a bendecir ese lugar. Y ese lugar que antes era humillado, que antes era rechazado, fue el primer lugar en recibir al Dios de dioses y al Rey de reyes, a Jesucristo, que estableció su centro de operaciones en ese lugar. Comenzó su ministerio en Cafarnaúm, el lugar que había sido humillado por el enemigo, el lugar que había sido destruido, el lugar que había sido rechazado. Amén. Y no solamente eso, sino ¿saben qué? Todos los discípulos del Señor eran galileos. Todos los discípulos de Cristo eran de esa región que estaba sentada en sombra. Miren cómo Dios restauró ese lugar. Miren cómo Dios escogió. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo vil del mundo escogió Dios y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los soberbios. ¿Cuánto lo creen? Dios no fue por los líderes, Jesús no fue por los religiosos, no fue por los levitas ni por los sacerdotes que se conocían la palabra de pe a pa. Él fue a Galilea. Y de Galilea eligió a pescadores, a gente que cobraba impuestos, a galileos, gente que vivía en un lugar de rechazo, en un lugar de oscuridad. Allí fue el Señor a rescatar lo que se había perdido, y no solamente lo rescató, sino que lo sacó de su humillación y les dio un lugar de honra. ¿Qué les dio? Dios te dice en esta noche: aleluya. Si vos fuiste humillado, si vos fuiste humillada, yo te saco del lugar de tu humillación y te pongo en un lugar de honor. Te pongo en un lugar de honra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esta palabra? Aleluya. Miren ustedes si Galilea fue honrada por el Señor, que los discípulos que eran todos galileos, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, que la nueva Jerusalén que desciende del cielo tiene un fundamento, tiene un cimiento. ¿Qué tiene la nueva Jerusalén? Un cimiento, un fundamento. Ese cimiento está compuesto de piedras preciosas. ¿De qué está compuesto ese cimiento? De piedras preciosas. Y esas 12 piedras preciosas, ¿saben que tienen el nombre de quién? De los discípulos. De los 12 apóstoles. Amén. Miren cómo Dios los sacó de la nada y les dio un lugar de honor. Aleluya. Es un principio de fe. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. Amén. Decí conmigo: yo recibo esta palabra. Yo recibo esta palabra. Y yo creo. Y yo creo. Que aunque en otro tiempo. Que aunque en otro tiempo. Fui humillado. Fui humillada. Y estuve en oscuridad. Y estuve en oscuridad. Y estuve en pérdida. Y estuve en pérdida. Oh, gloria. Dios hoy me rescata. Dios hoy me rescata. Y me saca de la oscuridad. Y me saca de la oscuridad. Me libra de la humillación. Y me libra de la humillación. Y me pone en un lugar de honor. Y me pone en un lugar de honor. En un lugar de honra. En un lugar de honra. No porque yo me lo merezca. No porque yo me lo merezca. Sino porque Él me ama. Sino porque Jesús me ama. Porque soy su hijo. Porque soy su hija. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Entonces tenemos acá 4 principios bíblicos que tenemos que saber sobre la palabra de Dios. Primero, que el Antiguo Testamento está unido al Nuevo Testamento. Isaías habló directamente de Jesús y Jesús es el Mesías. La palabra y las acciones de Jesús confirmaron las profecías de todos los profetas. Amén. Pero también hay unos principios bíblicos que tenemos aquí. El primer principio: Dios es fiel. No dejará de cumplir su promesa, aunque la bendición tarde, espérala porque vendrá. Amén. Repetí conmigo: aunque la
bendición tarde, aunque la bendición tarde, la esperaré, la esperaré, porque vendrá. porque vendrá. ¿Cuánto lo creen? Amén. El segundo principio bíblico, gloria al Señor, que nos enseña esta palabra es: Dios siempre va a donde está la necesidad, donde hay oscuridad, Sí, Señor. donde la luz de Cristo ilumina buscando a los perdidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos y estábamos en oscuridad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero Él vino por nosotros y nos rescató. Entonces, ese principio bíblico aplicado a nuestras vidas por Dios, hoy nosotros lo tenemos que aplicar también sobre quién, sobre la gente que está en necesidad. Nosotros somos portadores de la luz de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Amén. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que el Señor hizo: ir a donde está la necesidad y llevar la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Rescatar a los perdidos, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Bien como me escucha? Amén. Gloria al Señor. Amén. Tenemos oyentes. Dijo: predicar el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Y falta el otro, que lo tenemos encerrado. Gloria a Jesús. Amén. El tercer principio bíblico dice: lo que antes fue humillado será restaurado por Dios. Será puesto en un lugar de honor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto reciben esta palabra? El cuarto principio bíblico dice: Jesús trae libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, vida a los que estaban en región de muerte. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo primero que empezó a hacer Jesús cuando comenzó su ministerio? Dice el verso 17 de Mateo capítulo 4: comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inauguró el reino de Dios. Amén. ¿Qué inauguró Jesús? El reino de Dios. Dio comienzo. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén, así es. Pero la forma de acceder a ese reino, cuando el Señor estaba anunciando la inauguración del reino, el Señor decía: ustedes tienen que hacer cambios en sus vidas. Amén. Ustedes tienen que cambiar de actitudes para poder acceder al reino. Amén. Por eso decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la condición. Amén. Y nosotros en este tiempo también tenemos la misma condición. Y la gente también tiene la misma condición. La única forma de acceder al reino de Dios es recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cambiando de actitud. Amén. Sí, Señor. Dejar de hacer lo malo, dejar de mentir, dejar de engañar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo que la palabra de Dios nos va enseñando es lo que marca nuestro arrepentimiento y nuestro cambio de actitud. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, ese cuarto principio dice que Él trae libertad a los cautivos, salvación a los perdidos y vida a los que están en región de muerte. Gloria a Jesús. Jesús manifestó el reino de Dios como resucitando muertos, abriendo los ojos ciegos, abriendo los oídos de los sordos, desatando la lengua de los mudos, levantando a los que estaban postrados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es vida y vida en abundancia. Así es. Nosotros también recibimos esas bendiciones. Ahora nosotros somos propagadores de bendición. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esas señales? ¿Cuántos quieren que esas señales los sigan Aleluya. y se manifiesten en ustedes? Aleluya. Entonces hay que creer. Amén. Hay que abrir nuestros corazones. Hay que poner a Jesús en primer lugar. Amén. Jesús vino, llamó a sus discípulos y los puso a servir, a trabajar para Él. Amén. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos rescata, nos ilumina, cambia nuestras vidas, nos prospera, nos bendice, y ahora nosotros le rendimos
nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos Gloria a lo Dios. creen? Amén. ¿Cuántos quieren rendir sus vidas a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde Sí, estamos. Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos por Amén. esta palabra, Señor. Sabemos, Dios mío, que tú has venido a rescatar lo que se había perdido. Sí, Señor. Sabemos que tú viniste a sacarnos de oscuridad, de tristeza, de angustia, de sombra, de muerte, que ya mismo, Señor, ahora tú estás rompiendo en nosotros Así es, todo espíritu Señor. de angustia, todo Ahora, espíritu de Espíritu Santo. desesperación, todo espíritu de tristeza, de Sí, imposibilidad, se Oh, gloria quiebra a en Dios. nosotros en Sí, el nombre de Señor. Jesús, porque tú viniste a rescatar lo que se había perdido, Señor. Amén. Y si por alguna causa nosotros, Dios mío, nos fuimos asentando, nos fuimos estancando, Dios mío, en esta noche tú nos liberas nuevamente, Señor, porque eres tú quien viene por nosotros. Aleluya. Señor, toca nuestras vidas en esta hora. Ilumínanos nuevamente con tu luz, renuévanos con tu Sí, presencia, Señor, y actívanos para que podamos ser útiles en tu mano, herramientas útiles en tu mano, no solamente para ser nosotros liberados y bendecidos, sino para ser canales de bendición para todo aquel que lo necesita. Te damos gracias, Gracias, Señor, en esta Señor. noche por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, y amén. Dale un Gloria a aplauso a Dios. Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, amados. Gloria al Señor. Recordad esta palabra, amén, esta promesa del Señor y estos principios bíblicos. Dios nunca te va a dejar donde estás. La palabra de Dios y las promesas se cumplen, amén. Recordá que Él escogió lo menospreciado y lo vil del mundo, así que nunca te compares con nadie ni con nada. Vos sos especial para el Señor. Dios te escogió porque Él ve lo que otros no ven y a veces porque ni lo que vos ves en vos. Él sabe el potencial que hay en tu vida. Hacé lo que tengas que hacer, todo lo que hagas, hacelo en el nombre de Jesús y Dios te va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios te saca del lugar de humillación y te pone en un lugar de honor. No importa lo que digan los demás de vos, no importa la gente negativa que habla mal de vos, que te critica, que se burla, que se cree superior. Vos seguí adelante, no devuelvas mal por mal, no hagas lo malo junto con ellos, no te identifiques con ellos. Vos serví a Jesucristo y todo lo que hagas, hacelo en el nombre de Jesús y Dios te va a honrar. No mientas, no seas tentado a mentir, no seas tentado a hacer lo malo, no seas tentado a hacer algo negativo para obtener un beneficio. Confía en Dios y no hagas lo malo, porque Dios te va a dar ese beneficio, cueste lo que cueste, porque sos su hija, su hijo y Él te ama. Amén. Y Él te quiere bendecir. Amén. Confía en los principios de la palabra de Dios y ponelos por obra y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta noche. Amén. Noche de victoria, noche de bendición. Vamos terminando ya.